Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Fernando Hernández Rolón y pues vamos a continuar con la saga de Camino a la Cruz. Seguimos viendo el tema de la Pascua, parte 3. Recordándoles que si les gustó el video los videos anteriores, pues no se les olvide darle su respectivo like y suscribirse al canal. Es completamente gratis y no se van a arrepentir. Bien, vamos a iniciar con una oración. Papito lindo, te agradezco este día porque nos dejaste acudir este día a tu llamado, a tu enseñanza, papito lindo. Y pues aprovechando para pedirte por aquellas personas que necesitan oración, que necesitan, perdón, sanidad, que necesitan un poco de reconciliación contigo, pues se las des, porque sabemos que tú no vas a despreciar nuestra oración, ya lo dice el Salmo. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. Bendito seas, Dios, porque no echaste de sí mi oración, ni de mí tu misericordia. De tal manera te pedimos que les des sanidad, les des prosperidad. Aquellos que necesitan un trabajo, se los des, papito. Y aquellos que necesitan un consuelo tuyo, también se los des. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como les decía, vamos a estar viendo lo que es el tema de la Pascua, parte 3, y para ello nos vamos a basar en esta parte, en el resumen que vimos de las clases pasadas. Recordemos que la primera clase vimos lo que eran los corazones de Faraón, vimos lo que eran las plagas de Egipto para llegar a la otra clase que fueron los tiempos bíblicos, la Pascua bíblica, y nos vamos a ir a esta diapositiva. Recordemos que aquí vimos el calendario, como lo vemos aquí vimos lo que fue el día 10, era la separación del cordero. El día 14 era el sacrificio de ese cordero, lo que era el Pesaj, el sacrificio del Pesaj a las 3 de la tarde. La cena del Pesaj era a las 6 de la tarde, ahí lo vemos en esta flechita aquí, antes de que pasara el día 15. Recordando que los días, la parte blanca son las mañanas y la tarde del otro día ya es la parte negra. Y vimos que los 7 días de fiesta de panes sin levadura, era los días 15 y el día 21 era Santa Convocación, o sea, era un Sabbat especial. Y vimos también que el día 17 caía un Shabbat semanal. Bien, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y la ofrenda mecida, que era, el inicio de los primeros frutos, se hacía el primer día posterior al Shabbat. Bien, es el breve resumen hasta donde nos quedamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver, a llenar toda esta parte de arriba, viendo cómo Jesús, un segundito, cómo Jesús viene a cumplir con los tiempos, ¿no? Espero hayan leído todas las lecturas para entrar en contexto. Esto fue, recuerden, les dimos a leer Jonás, Zacarías, Mateo, Lucas, Juan, y son muchas lecturas chiquitas, pero esto es para que entendamos todo el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, continuamos. Vamos a hablar, como dijimos, la última cena. Primero que nada, Jesús llega a Betania. Aquí cuando Jesús llega a Betania, leemos en Juan 12, 1, 2, dice, 6 días antes de la Pascua, lo pusimos en amarillo para que sea más identificado. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Ya tenemos un dato, 6 días antes de la Pascua. Como nosotros ya sabemos cuándo es el día de la Pascua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Jesús llega a Betania. Con el dato que teníamos previamente, ya sabemos que 6 días antes Jesús llegó a Betania. Bien. Jesús
entra a Jerusalén. Esto lo leemos en Juan 12, del 12 al 15. Dice, al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Aquí tenemos dos datos. El primer dato es al siguiente día de que él llegó. Ya leímos que él llegó a Betania. Entonces, al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, él entra, lo que algunos conocen como el Domingo de Ramos. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, todo eso. Bien. Pero dice también cómo está escrito. ¿Cómo es eso que como está escrito? En el entendido de que recordemos que algunas cosas de la Biblia hacen referencia a libros del Antiguo Testamento o también del Nuevo Testamento, o sea, hacen referencia. Y aquí dice que como está escrito. Veamos dónde estaba escrito. En Zacarías 9, versículo 9, se cumple una de las profecías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando, perdón, ahí me equivoqué, cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de una asna. Y vemos que se cumple, me voy a regresar, como Jesús entra en el versículo 14 y hay un asnillo y montó sobre él. Entonces se cumple la profecía de Zacarías diciendo, ay, va a entrar, alégrate Sión, Jerusalén, porque vendrá a ti justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Bien, con el dato anterior, vemos que aquí ya tenemos que Jesús entra a Jerusalén, dijimos que aquí llegó a Betania, sí, aquí los días antes de la Pascua, Jesús entra a Jerusalén y pasemos al siguiente dato. Jesús termina su obra. Esto lo vamos a leer en Lucas 13, versículo 10. Empieza. Jesús enseñaba en la sinagoga. ¿En qué día? En el día de reposo. Ajá. Versículo 31, damos un salto. Aquel mismo día, ¿qué día estamos hablando? El día de reposo, ¿vale? Llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y Jesús le dice, ve y dile a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones, ¿cuándo? Hoy, día de reposo, y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, ¿cuándo? Día de reposo, exacto. Y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Bien, ya tenemos ahí otros datos. Bien, vamos a plasmarlo en nuestra línea de tiempo. Dice, Jesús llegó a Betania, Jesús entra a Jerusalén y Jesús predica en el templo. Decía, hoy y mañana. Quedamos que cuando mencionaba hoy era sábado, o sea, era Shabbat, ¿vale? Hoy y mañana. Por lo tanto, dice, y 3 días después, 1, 2, 3, voy a terminar mi obra. Me voy a regresar tantito. Regresamos, dice, Jesús llega a Betania, Jesús entra a Jerusalén, Jesús predica en el templo y cura y expulsa demonios, como lo leímos previamente. Esto fue el día 10, por lo tanto nuestro ejercicio del día 10 efectivamente es un Shabbat, es sábado. Sábado 10, domingo 11
cura y expulsa demonios. Por lo tanto, pasan los 3 días, 1, 12, 13, 14, y Jesús termina su obra. Bien, entonces, establecimiento de los días de la semana. Ya asentamos que el día 10 fue Shabbat, o sea, sábado. Y el 17 también, se hace el día 10 que tenemos aquí, el día 17, porque es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Eso es para rellenar nuestros colores de verde los días que son Shabbat. Bien. Entonces, de tal manera se rellenan los días de la semana que son como lo vimos, ya los pusimos en color verdecito. Bien. Ahora, ya que los tenemos rellenados, pasamos a lo siguiente. ¿Cuándo se arrestó a Jesús? Esto lo tenemos en Mateo 26. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Voy a hacer una pausita aquí para explicar. Mientras hablaba, estábamos hablando de que acabó la última cena, fueron al huerto de Getsemaní, hubo otras cosas como ya lo leímos, porque se supone que ya lo leímos, en parte de la tarea, se les dio a leer. Vino Judas cuando estaba hablando después de lo del huerto, o sea, fue ese día, uno de los 12. Judas era uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercó, echaron mano a Jesús y lo aprendieron. Aquí vienen varias cositas. Primero, ya vimos que eso sucedió en la cena. Dos, Judas estaba él decepcionado de escuchar que su Mesías, que él veía un Mesías guerrero, un Mesías que iba a derrocar a los romanos, cada rato hablaba de su muerte, ¿no? O sea, yo ya me voy a morir, me voy a morir. ¿Cómo? Entonces él decepcionado y ya con la idea de este no es mi Mesías, al que yo creía, escucha que los rabinos, los maestros de la ley, ya querían prenderle, ya lo querían matar. Eso también ya lo leímos como parte de la tarea. Nada más estoy parafraseando. Y ellos los mismos decían, pero ¿saben qué? Vamos a arrestarlo, pero que no sea en la Pascua, que no sea en esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el nacionalismo de los hebreos estaba a tope. Imagínense que les maten a su Mesías, ¿no? O sea, no, si lo vamos a prender, tiene que ser ya entró a Jerusalén, ya lo tenemos cerquita, 11, 12, 13, 14, entre estos días, antes de las 3 tenemos que prenderle, tenemos que arrestarlo en esta fecha. ¿Por qué? Pues para no tocar el Pesaj. Recordemos que para ellos en su momento era su fiesta como de independencia. Entonces el nacionalismo estaba a flor de piel. No podían hacerlo en esas fechas. Entonces ven la oportunidad de que Judas se los entregue y ese día, como ya lo leímos aquí, dice, él se le acerca, lo besa, porque él les dio señal al que yo bese, lo besa, entonces se le acercan, le echa mano a Jesús y lo prende. Bien, por lo tanto, ubicamos el arresto de Jesús en este momento, ¿sí? Aquí en el día 3. Digo, después de los 3 días que él terminó su obra, aquí lo arrestan. Dice, yo ya no voy a predicar, yo ya no voy a curar enfermos. En ese momento, Judas lo traiciona y es arrestado en la madrugada, porque
Recuerden que la parte negra es noche del día 14. O sea, él había cenado previamente. Si es cena, pues más o menos por aquí, que ahorita lo vamos a ver. La última cena. Con los datos anteriores podemos establecer que Jesús estaba cenando el día 14, después de las 6 de la tarde, al caer el sol del día miércoles. ¿Eh? Por lo tanto, ponemos nuestro dato de aquí de última cena, donde pues en un lapso entre las 6 de la tarde antes de las 6 de la mañana del día miércoles. ¿Eh? Y tenía que ser antes de las 3 porque se celebraba el Pesaj o la Pascua. ¿Eh? La hora de la muerte de Jesús. En Lucas 23 dice, cuando era como la hora sexta. Ay, a ver, la hora sexta. El hermano Fernando nos dijo que aquí están los horarios, aquí estaban la primera vigilia, segunda vigilia, bla, bla, bla. Y empezaban a partir de las 7, la primera hora, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la hora sexta? A ver, piénsenle. La hora sexta, aquí no lo dice, son las 12 del día. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas. O sea, desde las 12 del día, imagínense a las 12 del día y se oscurece todo. Ah, bueno. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. No sobre un cachito, no es como Gosén. ¿Se acuerdan de la primera clase? No es como Gosén que nada más un cachito se alumbraba. No, no, no. Dice, en toda la tierra. Desde las 12 del día, como lo vemos aquí, ¿hasta qué horas? Hasta la hora novena. Ok, la hora novena quedamos que son las 3 de la tarde. Entonces, desde las 12 hasta las 3 había oscuridad. Y el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó. Esa es una buena enseñanza, muy padre, porque se rompe el velo. Entonces Jesús clama en gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, desde las 12 hasta las 6 hubo tinieblas. ¿Y a qué hora se murió? A la hora novena, a las 3 de la tarde. Bien. Por lo tanto, ponemos que Jesús muere a las 3 p.m. del día 14, de ese día. Ay, perdón, no voy a regresar. Última cena. Arresto de Jesús en la madrugada. Amanece, le hacen su juicio, lo llevan de Herodes a Pilatos, de Pilatos a Herodes, que no suelta a Barrabás, lo crucifican y él muere a las 3 de la tarde. Oh, veamos, vamos a regresarnos tantito. Vamos a analizar los tiempos. Dice, Jesús llega a Betania, día 9. Jesús entra a Jerusalén cuando el día 10. Pero el día 10, que era Shabbat semanal, ¿se acuerdan que se celebraba? Bueno, ¿qué se hacía? Se separaba el cordero. Así como Jesús se separó de los demás, que también se separaba el cordero, cumpliendo esta parte. Jesús era el cordero perfecto, el cordero sin mancha. Eso se lo dijo Juan desde que lo iba a bautizar. Tú eres el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No es algo que yo haya inventado, es algo que en la Biblia dice. Oye, tú eres un cordero perfecto, sin mancha, sin mácula. Naciste de una virgen, no saliste con el pecado original. Tú te apartas el día 10 cuando entras a Jerusalén. Posteriormente, el sacrificio de la Pascua, del Pesaj, ¿a qué hora se celebraba? A las 3 de la tarde. ¿Y cuándo fue muerto Jesús? A las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque como él era el cordero perfecto, pues el sacrificio se tenía que hacer a las 3 de la tarde. Él tenía que cumplir con la hora.
y cumplió, sin problema, ¿eh? Si ya vamos, ¿me van siguiendo? Bien. Día de la sepultura de Jesús. ¿Qué día lo sepultaron? En Lucas 23 dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, del cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, o sea, estaba en desacuerdo de la crucifixión de Jesús, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en la cual aún no se había puesto nadie. O sea, estaba limpia la tumba. 54, ¿qué nos dice? Miren, era día de la preparación y estaba para comenzar, ¿qué? El día de reposo. En sus Biblias van a encontrar ahí una letrita que los va a llevar hasta abajo en su Biblia y va a decir, aquí equivale a sábado. ¿Por qué? Pero esa nota no es una nota que puso Dios, es una nota que pusieron los que tradujeron la Biblia. Y los que la tradujeron decían, dice reposo, es sábado. Día de reposo es sábado. Y aquí pongo una nota yo, una nota del autor. No fue un Shabbat ordinario, no fue un Shabbat de alto, como le llaman unos, sino un Shabbat de santa convocación, como ya lo vimos. Veamos, quedamos. Entonces, Jesús muere a las 3. Jesús es sepultado, pero ¿a qué horas? Bueno, pues de entrada tiene que ser sepultado. ¿Se acuerdan que el 15 y el 21 qué era? Santa Convocación, o sea, un Shabbat especial. Por lo tanto, no podían hacer nada, no podían ni caminar unos metros. Decían, tenemos que, antes de las 6 de la tarde, tenemos que sepultarlo. Porque a partir de las 6 ya se convierte en día 15, que es un Shabbat especial. Entonces sepultémoslo, antes de las 6, cumpliendo con la cena del Pesaj, que es antes de las 6, cumpliendo otra vez los tiempos. ¿Sí? ¿Me siguen? Si no me van siguiendo, ya se perdieron, les recomiendo, vamos a regresar todo el video y llegar a este punto. ¿Eh? Porque vemos que se están cumpliendo los tiempos. Jesús los está cumpliendo sin ningún problema. Y entendamos que el día 15 y el día 21 es Santa Convocación, por lo tanto es un Shabbat, que es el Shabbat al que se refiere aquí. En el 54 era el día de la preparación. ¿Para preparación de qué? Pues de los panes sin levadura. Y estaba por comenzar ese día de reposo. ¿Vale? Por eso les surgía. ¿Saben qué? No podemos dejarlo. Entonces, él fallece a las 3. José de Arimatea, entre otros, Juan, pero eso ya es otra clase, se reúnen y van a hablar con Pilatos, ¿no? En el 52, van a hablar con Pilatos, le dicen danos el cuerpo de Jesús. Claro, ¿cómo no? Ahorita se los damos, claro que sí. Y se lo llevan. Les dan la autorización, lo bajan y tiene que estar antes de las 6. Nos surge. Porque, ojo, tenían que pedir autorización, tenían que hacer todo el papeleo en 3 horas, en menos de 3 horas, ¿eh? ¿Qué hacen? Se agarran el cuerpo de Jesús, no lo embalsaman, nada más lo envuelven con una sábana y lo meten a la tumba. ¿Cuándo? Ya vimos que antes de las 6 de la tarde. Todavía siendo el 14. Bien. Señal de Jonás. Mateo 12. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Jesús le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino una sola señal. Una. ¿Cuál? La del profeta Jonás.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces les dice Dios, a ver, yo no, la única señal que van a tener de mi parte va a ser la del profeta Jonás, ¿no? ¿Cuál es esa? Ah, pues bueno, los que ya sabemos que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de una gran bestia, del Seol, dice la escritura, estuvo en el Seol, dentro de la tierra, ¿no? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, sus 3 días y sus 3 noches. Recordemos que 3 días, literal, son 24 horas de un día, 24 del otro y 24 del otro. Sus 3 días y sus 3 noches. Entonces, bien, continuamos. Dice, ¿cuál la señal de Jonás? Jonás 1, capítulo 1, versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez. Ya lo vimos. ¿Cuántos? 3 días y 3 noches. ¿Se acuerdan que dijimos que había referencias perdónenme, había referencias a otras partes de la escritura? Entonces, aquí nos remonta a Jonás, el libro de Jonás, el profeta Jonás, donde él fue tragado por una bestia marina por 3 días y 3 noches. Nota del autor, equivale a 72 horas. O sea, 24 por 3 nos da 72 horas. ¿Eh? Síganme. Entonces, si fue sepultado Jesús aquí, pasa 1, 2, 3 días. Ajá. ¿Por qué? Porque si Jesús fue sepultado antes de las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde es el primer día aquí en el 2. ¿No? Por eso tenemos nuestra primera flecha, un día. 24 horas después, segundo día. ¿Me siguen? 3 días, la tercera flechita. Aquí a esta hora, o sea, aquí está la señal de los 3 días, ¿no? Dice, ¿ustedes quieren señal? Si yo cumplo con la profecía de Jonás de que él estuvo 3 días y 3 noches, yo soy el Mesías. Por lo tanto, ¿cuándo resucitó? El día 18, en la madrugada, domingo. Domingo de resurrección. Y casualmente, ya lo habíamos visto, si bajamos, ¿qué se ofrecía el día 18? Iniciaban la fiesta de los primeros frutos, la ofrenda mecida, donde el sacerdote mecía. Por lo tanto, Jesús cumple también con el inicio de los primeros frutos. ¿Sí? Síganme. Porque, ¿qué pasa después de la ofrenda mecida a los 50, al cumplir los 50 días? Pentecostés. Recordando que en Pentecostés se iniciaba la fiesta de, de los, de la cosecha. Viene el Espíritu Santo y ¿qué cosecha? Cosecha almas, renovando las cosas. Dios. Jesús, de tal manera, con todo lo que ya vimos, cumple con todos los muadimes, todos los muadim del Señor. Que, entendamos primero qué es un muadim. Un muadim es una fiesta que Dios ordena que se haga. Un muadim es una fiesta que Dios mismo ordenó que se hiciera como estatuto perpetuo.
10 días antes se separó el cordero perfecto, ya lo vimos. Él se separó. El día 14 se sacrifica por el estatuto del Pesaj. Jesús lo cumplió. No se le quiebra ningún hueso como a los demás corderos. Eso ya lo leímos en Éxodo 12. Dice, no le puedes quebrar nada. Más adelante lo vamos a analizar un poquito más, pero a Jesús cuando le dicen, a ver, ¿sabes qué? Es que ya se acerca la fiesta, ¿no? El Shabbat especial, no podemos tenerlo ahí que si está vivo y que nos dure hasta el sábado, hasta las 6 de la tarde, no podemos hacer eso. ¿Sabes qué? Quiebrale las piernas y ahí van los romanos, ¿no? Dicen, oye, pero es que ya se murió. Pues no le quiebres nada, ¿no? Le dice, diría mi pastor César, jo, 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 jo. No le quebraron ningún hueso, como usted tenía que hacer al cordero del Pesaj. Dice, pues nada más clávale la lanza para confirmar que no está vivo. Pues ya está muerto. A ver, nada más cerciórate. Lo atraviesan con la lanza y viene el tema de que sale agua. Y eso lo vamos a ver también más adelante en otra clase. Bien. Es sepultado antes de las 6. Ahora en que se celebraba la cena del Pesaj. Antes de las 6 se tenía que comerse toda la cena, ¿se acuerdan? Ah, pues él fue enterrado antes de esa hora. 3 días y 3 noches permanece en la sepultura para cumplir las escrituras de Jonás. Y resucita al mismo día del inicio de los primeros frutos. Y en Pentecostés manda su espíritu, manda el consolador, dice la escritura. De tal manera que si alguno viene y me dice, no, es que Jesús no cumplió con el Moadim ni el de primavera, ni el de las lunas, las pruebas están. Ya lo vimos, ya lo analizamos. No, es que él no era el Mesías. Ya lo vimos que sí. Cumplió profecías de Isaías, de Zacarías, de Jonás, entre otras, de salmos. Hay un salmo que me impacta a mí mucho, que dice que narra 400 años antes perfectamente la crucifixión de Jesucristo. Y él la cumple al pie de la letra. Son 2 salmos, de hecho. Eso lo vamos a analizar en una clase más adelantito. Entonces, no hay manera de que me digan que Jesús no cumplió con ningún muadim, como ya lo vimos. Nada más vamos a hacerlo el resumen y vamos a parar porque ahí viene lo interesante. Jesús llega a Betania, Jesús entra a Jerusalén cumpliendo con la separación del Cordero, se separa desde el día 10. Él predica, como lo dijo en el estudio, hoy y mañana y 3 días más, pero hoy y mañana voy a predicar y voy a curar y voy a expulsar demonios. Porque se acuerdan que en la lectura que leímos decía que él estaba curando, ¿no? Estaba curando a una mujer y se enojaron, dijeron, oye, ¿por qué estás curando en día sábado? Entonces, Jesús termina su obra, pero lo arrestan el día 3, el día 14, en la madrugada. Por lo tanto, Jesús realizó su última cena el día 14, de tal manera que la cena que él celebró no fue la cena del Pesaj, porque si hubiese sido así, él estaría cenando aquí, cuando fue crucificado. O sea, estaría cenando después de que murió. Pues no se puede, ¿no? ¿Quién cena después de muerto? Pues nadie. Perdónenme si estoy ofendiendo a alguien, si alguien se siente ofendido, pero con mi risa que doy. Pero es que se me hace curioso cuando dicen, es que Jesús celebró la Pascua. No, Jesús no celebró la Pascua. Sí, pero no. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Recuerden, hoy fue una clase especial
la cantidad de información que tenemos, ¿vale? Entonces hoy esta semana fue clase doble. En la siguiente clase del próximo, día jueves, que voy a subir el día jueves, hablaremos de esto. Pero él no pudo tomar la cena del Pesach porque ya había fallecido. Es más, ya estaba sepultado. Cumple, cumple sin ningún problema. Él es el Cordero perfecto que quita los pecados del mundo, por lo tanto muere a las 3. Ahora bien, si seguimos leyendo las escrituras, podemos seguir comprobando y dando más fechas y más datos diciendo, y nos podemos aventar 4 clases más viendo que Jesús cumplió cada una de las profecías. Cuando María comprara las especias, ella la compró en un día, en un Shabbat, ¿no? Un día antes del Shabbat. ¿Qué día? Pues el día 16. Ese día compró las especias, porque dice la escritura que María se acercó, pero ya había comprado las especias. ¿Para qué? Pues para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque el día 15 no pudieron hacerlo, porque fue un Shabbat especial. Entonces tenía ya un día, que era el día 16, la mañana del 16, para comprar las especias, lo que necesitara, para ir y embalsamar el cuerpo. ¿Sí estamos? Bien. Cuando las mujeres van al sepulcro, eso es en la mañana, como a las 6 de la mañana, van al sepulcro y ya no hay nadie. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. ¿Cuándo resucitó? Dijimos, al inicio del día de los primeros frutos, en la madrugada. Por lo tanto, ellas llegan y ya no está. Y así nos podemos aventar, ¿no? Pero lo más importante es entender que, que Jesús hace un sacrificio y que se cumplen los tiempos y que se cumplen las fechas. Y no se trata de empezar de aguafiestas con las demás personas. Ay, como si eso hubiera pasado ese día, ¿no? No se festeja tal día, No, no se trata de eso. Que el entendimiento no nos haga petulantes, sino amorosos. Ahora bien, ¿qué hago con toda esta información? Bueno, pues esto lo vamos a ver en la siguiente clase y espero les haya gustado este video. Denle like, denle like. Si tienen dudas, les invito, váyanse al video anterior donde hablamos cuál es el Shabbat semanal, la separación del cordero, cómo fue que fuimos rellenando estos datos. Vuélvanse a chutar donde dice que Jesús llega a Betania, desde el inicio de este video, para llegar a este punto. Porque ya tenemos la información, sí. Bueno, ya tengo la información, ya sé, ya no estoy a oscuras. ¿Qué hago con esto? Sí, ok, Jesús no celebró la última cena, pero ¿y qué pasó después? O sea, ¿qué hago con esto? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y pues por mi parte, pues sería todo. Espero les haya gustado este video y no se les olvide darle like, darle si gustan darle compartir, compártanlo con sus amigos, familiares y aquellas personas que nos están viendo que no pertenecen a ninguna congregación, sigan la serie, está muy buena, está muy interesante, hablamos sobre Jesús y sus últimos días, pero entendiendo bien conforme a las escrituras, conforme a la Biblia y invitándolos a que nos continúen viéndonos y un saludo a todos y que pasen para mí ya muy bonita noche. No importa la hora en que lo estén viendo, reciban un abrazo de mi parte, de mi familia y estamos aquí esperando el día jueves para subir un nuevo video. Les agradezco mucho. Hasta luego.